Bienvenidos de nuevo a este taller Abstracts ganadores para eventos académicos de Didacta y la Facultad de Medicina. Para eso vamos a contar con el acompañamiento de la coordinadora de posgrados e investigaciones Juliana Lesmes del Centro de Español, y yo los estaré acompañando desde la Facultad de Medicina. Vamos a recorrer, este taller va a tener estos 4 puntos. Vamos a iniciar con una introducción muy corta, luego vamos a tener el taller de escritura, en donde les proponemos a ustedes un espacio de trabajo personal con el acompañamiento del Centro de Español, y luego vamos a hablar una parte del uso de herramientas de inteligencia artificial para la escritura académica. Al final, como siempre, hacemos una revisión de aprendizaje y los invitamos a continuar conectados en el Centro de Investigaciones. Entonces, la introducción que tenemos en este taller está íntimamente relacionada con la necesidad de comunicar la evidencia científica. Los investigadores, pues digamos, nuestra tarea siempre es desarrollar y gestionar el conocimiento, crear conocimiento nuevo, romper barreras de conocimiento, pero esa ciencia que desarrollamos no tiene ningún sentido si no se comunica, porque si no comunicamos lo que hacemos como investigadores, pues no vamos a poder tener un impacto ni social ni clínico, que son las áreas en las que trabajamos. ¿Por qué queremos trabajar abstract o por qué y para qué trabajamos abstracts? Un abstract es un resumen corto de un trabajo que se presenta en un evento académico, y esto es importante porque es una de las maneras que comúnmente tenemos en la academia para presentar o para divulgar el conocimiento. Este es el escenario en donde se presentan los abstracts, se llama Call for Abstract, que básicamente es un llamado a presentar trabajos en eventos académicos específicos. A veces esos eventos académicos tienen temas muy particulares, a veces son un poco más generales en temas más grandes. ¿Por qué es importante presentar un abstract o por qué es importante hacer parte de esos escenarios de divulgación? Porque esta es una forma de catalizar la diseminación del conocimiento y la investigación colaborativa. Muchas de las investigaciones colaborativas surgen en los espacios donde se presentan póster o presentaciones orales en eventos académicos, porque esa es la oportunidad de tener contribuciones, tener nuevas perspectivas y también un diálogo con la comunidad académica. Es también un escenario importante porque nos mantiene actualizados en las últimas tendencias y en la investigación a vanguardia que se están generando. Y esto es muy importante porque así aseguramos o tenemos mayor probabilidad de que los temas que trabajamos en investigación pues están de la mano con esos temas emergentes y están actualizados con la evidencia. Es importante construir un abstract o pensarse en ese proceso de escritura de un abstract, porque los abstracts van a ser evaluados una vez los envíes al Call for Abstract, a ese llamado, pues van a ser evaluados por un equipo de evaluadores, y solo una parte de esos trabajos son elegidos para presentar. Por lo tanto, los abstracts deben ser concretos, deben ser representativos de los trabajos que realizamos. Por consecuencia, deben mostrar esa rigurosidad de la investigación y pues ser competitivos e innovadores para que tengamos mayores oportunidades de presentación. Ese es el escenario de la introducción. Entonces voy a invitar a Juliana Lesmes, que es la coordinadora de posgrados e investigación del Centro de Español, que es una unidad de la universidad que nos apoya en todos los temas de escritura académica, para que los acompañe en este taller de escritura. Buen día para todos y para todas. Muchas gracias, Sharon, por la introducción. Vamos a comenzar con este taller de escritura pensando en la escritura como una habilidad que se desarrolla a través de la práctica. Para eso utilizo siempre una metáfora que se relaciona con cómo empezaron o cómo aprendieron a montar en bicicleta. Quiero que en este momento piensen, recuerden cómo aprendieron a montar en bicicleta. Tómense un par de segundos para recordar ese proceso. Seguramente, después de recordar cómo aprendieron a montar en bicicleta, detectaron que definitivamente ninguno de ustedes tuvo que leer un libro o un manual de cómo montar en bicicleta. Nadie entró a una clase teórica para que un profesor explicara con diapositivas cómo montar en bicicleta. Justamente eso es lo que sucede con la escritura. Para aprender a escribir necesitamos escribir. Por lo tanto, lo que les propongo hoy en este taller es un ejercicio totalmente práctico en el que vamos a desarrollar
las habilidades a partir del hacer, a partir de la práctica. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro taller de escritura hablando de un concepto que se llama ingeniería inversa. La ingeniería inversa es una estrategia que se utiliza en diversas disciplinas para comprender el proceso que hay detrás de la producción de algo, de un objeto terminado usualmente. En arqueología, la ingeniería inversa se usa muchísimo porque no podemos tener alguna documentación de los procesos para llevar a cabo o para realizar un objeto. Lo único que tenemos es el objeto terminado. En escritura se utiliza de una manera muy similar. El ejercicio de ingeniería inversa se utiliza no solamente para la construcción de un abstract, en este caso lo vamos a hacer, sino para la construcción de cualquier producto escrito. ¿Cómo funciona? Vamos a ir y buscar un producto terminado de cualquier otro autor que nos sirva como modelo de escritura. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio de lectura que ya no está enfocado en comprender conceptos, en identificar metodologías, sino en descifrar la estructura que hay detrás de ese producto terminado. Cuando hacemos ingeniería inversa nos preguntamos cómo hizo este autor para llegar a este texto. En este sentido, lo que les voy a proponer hoy es que para entender la estructura de un abstract vamos a hacer un ejercicio de ingeniería inversa. En este momento, ustedes van a tener en el repositorio de este taller 3 abstracts distintos. Les voy a pedir por favor que revisen de manera muy cuidadosa los 3 para que identifiquen las estrategias comunicativas que se utilizan en cada parte. Para eso vamos a tener una tabla, se van a dar cuenta de que estos documentos están divididos en 4 partes. La primera parte nos habla de los antecedentes, la segunda de los métodos, la tercera de los resultados y la cuarta de las conclusiones. Lo que les voy a pedir es que hagan una breve lectura de estos 3 abstracts y traten de determinar las estrategias comunicativas que utilizaron los autores para desarrollar cada una de estas partes. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, yo me voy a leer el artículo 1, el fragmento que dice antecedentes, y voy a identificar esas estrategias. Por ejemplo, identifiqué que el autor hace una contextualización del tema, además presenta la problemática que va a trabajar, menciona algunas conclusiones relevantes de otros estudios y presenta el objeto de estudio de la investigación. Les voy a pedir en este momento que le pongan pausa a este video, tómense 10 minutos para que puedan leer los 3 textos y puedan descifrar estas estrategias comunicativas. Muy bien. En este momento ya deberían haber leído los 3 artículos. Lo que vamos a hacer en este momento es completar esta tabla para que podamos encontrar algunos patrones allí y sacar conclusiones. Les pido por favor que se tomen 2 minutos más para que completen la tabla y puedan ir identificando algunos patrones en los artículos que leímos. Muy bien. En este momento ya debemos haber identificado algunos patrones. Seguramente ustedes tienen allí dentro de sus apuntes qué es lo que pasa en cada una de las secciones. Yo les voy a contar exactamente qué información podríamos incluir en cada sección para que luego continuemos con el siguiente ejercicio. En la parte de antecedentes o introducción, lo que se acostumbra a hacer es un elemento que se conoce como embudo. ¿Por qué? Porque partimos de algo general, que por lo general es un tema bastante amplio, y vamos haciendo un ejercicio en el que filtramos la información hasta llegar a un nodo o a un punto que realmente enfoca a nuestro lector en la problemática en la cual vamos a trabajar. En este sentido, lo que se acostumbra es iniciar con esa contextualización, definiendo ciertos conceptos y luego ir cerrando esa idea hasta presentar bien sea los objetivos de la investigación o algo mucho más puntual
que es toda esta delimitación del tema y la problematización sobre la cual vamos a investigar. El segundo aspecto es la parte de los métodos. Los métodos, si se dieron cuenta, utilizan una estrategia comunicativa que es fundamental, que es el uso de datos, de hechos, de estadísticas, que nos permiten realmente tener una solidez en lo que estamos presentando. Si se fijan, no es una sección que se escriba a la ligera, que se escriba a partir de generalidades, sino que por el contrario, propone algunas cosas bastante específicas. ¿Por qué razón? Porque el método es lo que hace que nuestra investigación tenga validez y le permite a otros investigadores, en dado caso, replicar la investigación. El siguiente aspecto son los resultados. En los resultados, de nuevo, se recurre a esta estrategia comunicativa de utilizar datos, cifras, porcentajes puntuales y en este sentido es muy importante que escojan esos resultados relevantes que se van a conectar con la siguiente parte que son las conclusiones. En las conclusiones me encargo de mencionarle a mi lector exactamente qué implican esos resultados que hallé. Por esta razón es importante que los resultados sean específicos, no sean ambiguos y no sean generales. En este momento les voy a pedir que se tomen 10 minutos para que planeen el abstract de su investigación. Para planearlo, no les voy a pedir que escriban párrafos completos. Les voy a pedir que utilicen esta tabla que tenemos en las diapositivas para que al menos enuncien allí una idea central o unas palabras clave que les permitan más adelante desarrollar esto en forma de párrafo. ¿Por qué no les pido en principio un párrafo? Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a la tarea de escribir un párrafo, podemos empezar a incurrir en algo que se llama el síndrome de la hoja en blanco o el bloqueo del escritor. Y es que no sabemos exactamente por dónde comenzar, no tenemos muchas ideas, abrimos la hoja de Word en blanco y tardamos mucho tiempo en comenzar con el ejercicio de escritura. Esto se soluciona si hacemos una planeación previa a ese ejercicio de escritura. Esa planeación se parece mucho a las que les propongo en este momento, que es simplemente utilizar una tabla, proponer palabras clave, ideas generales y luego en otro paso del proceso de escritura lo que hago es empezar a ajustar esas ideas y a construir esas ideas en forma de párrafos, articulando toda la información. En este momento les pido que se tomen 10 minutos para hacer este ejercicio. Con la planeación que tienen hasta ahora, lo que les voy a pedir es que hagan este ejercicio, bien sea a modo de coevaluación o a modo de autoevaluación. Esta lista de chequeo les va a permitir identificar si algo de lo que planearon necesita ser complementado. Esta tabla funciona como una lista de chequeo en la que yo leo mi planeación y voy revisando cada pregunta a ver si cumple o no cumple. Lo que esperamos es que todas las preguntas estén en sí. La primera pregunta es si la planeación deja claro el contexto y los antecedentes de la investigación. Como les dije, debemos partir de una forma de embudo en la que hablamos de algo general y vamos llevando al lector a algo particular, que es ese punto en el que nos vamos a enfocar en la investigación. La segunda pregunta dice, en la sección métodos se describe qué y cómo se hizo. Es decir, la sección métodos permitiría validar el estudio y, en dado caso, permitiría que otro investigador replique el estudio. La pregunta C nos dice, los resultados son claros y ofrecen datos concretos y relevantes para comprender qué se encontró. Y finalmente, la última pregunta nos dice, las conclusiones señalan las implicaciones y la importancia del estudio. Si alguna de estas preguntas está en no, debemos volver a la planeación y revisar qué nos hace falta para complementar esa planeación. Les voy a pedir que se tomen 10 minutos para que puedan hacer ese ejercicio de lectura y esta revisión a partir de la lista de chequeo. En este momento tenemos entonces una planeación y una lista de chequeo que nos va a permitir ajustar esa planeación.
Cuando finalicen la planeación y crean que esa planeación está lista para un siguiente paso, pueden comenzar a escribir su párrafo y seguramente van a tener un abstract muy bien estructurado que cumple con la expectativa de los evaluadores. En síntesis, lo que trabajamos hoy, el abstract es realmente una herramienta muy importante para que podamos sintetizar toda la información de la investigación, dar a conocer la investigación, pero sobre todo crear esta validez de nuestro estudio para participar en convocatorias, en eventos, en publicaciones. En síntesis, es importante que tengan en cuenta que no deben usarlo solamente para introducir el tema. Para eso está la introducción. No es un copy-paste de la introducción o de algunas partes del documento. Es un texto que debemos sentarnos a escribir desde cero de manera independiente. No debe redactarse como un plan a futuro, es decir, allí no debemos incluir oraciones como este artículo intentará analizar o este estudio buscará, porque es un reporte de lo que ya hicimos. Recomendación, sean muy concretos, eviten incluir datos o información que no es relevante, porque en este tipo de texto la extensión es muy importante. En este caso, menos es más. Finalmente, utilicen los términos y conceptos propios de la disciplina. Para finalizar esta parte del taller y para que recuerden realmente qué es un abstract, los voy a invitar a que lean esta sinopsis de la película Titanic. Espero que todos hayan visto la película. Tómense por favor 30 segundos para leer esta sinopsis y les voy a pedir que nos enfoquemos en las últimas oraciones. Las últimas oraciones de esta sinopsis dice: Jack y Rose caen en las heladas aguas. Al final, el barco se hunde y Jack muere mientras trata de mantener el calor de su amada. Rose es rescatada y décadas después narra su historia. Esta sinopsis de Titanic puede que esté muy bien escrita, pero es una muy mala sinopsis de la película. Si ustedes no hubieran visto la película, seguramente me dirían que les arruiné la película con esta sinopsis. Eso es lo que hace un buen abstract. Un buen abstract es como una mala sinopsis de la película porque sí arruina el final de la película. Por favor, no crean que los abstracts están hechos para simplemente introducir o como un abrebocas de lo que voy a presentar. Por el contrario, necesito incluir allí toda la información para que mi lector tenga el panorama completo de mi investigación y pueda decidir ahora si quiere ver los detalles o definitivamente no quiere verlos. Con esto entonces finalizamos esta parte del taller de escritura. Muchas gracias. Agradecemos a Juliana Lesmes por este taller muy práctico y esperamos que hayan sacado provecho de esta primera parte del taller. Para continuar con el taller, vamos a trabajar en otro tema que es el uso de herramientas de inteligencia artificial para la escritura académica. Este es una herramienta muy importante, pero es muy relevante saber que necesitamos mantenerlo como una herramienta. Para hablar de eso, traje a colación una cita en el que se hace énfasis del uso responsable de la inteligencia artificial. Y este no solo se trata del deber o específicamente de las normas adquiridas legalmente alrededor de este tema, sino de asegurar que lo que estamos creando con la inteligencia artificial hace posible el florecimiento de la humanidad. Esto nos invita a considerar las discusiones de inteligencia artificial y en general de tecnología desde un enfoque ético. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? La inteligencia artificial hoy en día digamos, se ha desarrollado de manera importante, pero no significa que sea un asunto nuevo. Para algunos de ustedes quizás no tuvieron la oportunidad de tener este ejemplo, pero la primera forma de inteligencia artificial o quizás una de las maneras en las que podemos relacionar esta inteligencia artificial es con el asistente de Word que se llama Clippy, que es el que ustedes ven acá en la parte, en la parte inferior de la pantalla. Este asistente de Word nos invitaba o nos ayudaba a mejorar nuestra forma de trabajar y esa es una forma de inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial tradicional básicamente utiliza reglas predeterminadas y no genera contenidos.
pero sí es inteligencia artificial. Lo que hoy tenemos, que es lo que ha habido un gran desarrollo en estos últimos años, es la inteligencia artificial generativa que utiliza un lenguaje de aprendizaje. Esas herramientas de inteligencia artificial generativa pues son hoy de acceso abierto, no significa que antes no existieran, pero quizás hoy tenemos la posibilidad de acceder mucho más fácil a estas herramientas de inteligencia artificial. Ejemplo de eso es el famoso ChatGPT, que quizás hemos oído hablar de él, pero en la parte de abajo ustedes pueden ver muchas otras herramientas de inteligencia artificial que se usan en la escritura académica. Algo que es muy importante tener en cuenta es, y en esta discusión sobre la ética de la investigación de la inteligencia artificial, es cómo mantener la integridad de la investigación con el uso de estas herramientas. En este taller lo que queremos hacer es mostrarles algunas opciones de inteligencia artificial, de herramientas que pueden ser usadas en la escritura, pero haciendo mucho énfasis en que ese uso debe ser responsable. Lo primero que debemos saber es que es una herramienta de trabajo que nos asiste o nos ayuda para generar contenido y particularmente en la escritura académica podemos trabajarla para revisar la gramática, mejorar la fluidez de nuestros escritos, revisar el estilo e incluso reducir palabras. En la escritura de abstracts esto es muy importante porque usualmente estos resúmenes o las instrucciones para presentar estos resúmenes incluyen un límite de palabras. Algo muy importante de tener en cuenta, que esto es algo que hemos venido trabajando de manera reiterativa en los talleres del Centro de Investigaciones, es que son los autores los responsables de lo que sucede con sus trabajos de investigación. Y esto pues nos escapa a la generación de contenido o al uso de inteligencia artificial. Este no es un taller específicamente sobre uso de la inteligencia artificial para investigación, pero es un taller, pero no queremos desaprovechar la oportunidad del taller de escritura para trabajar de herramientas, este tipo de herramientas que son útiles para escribir. Es importante que si queremos, o es muy importante tener en cuenta que hay una amplia gama de software o de aplicaciones de inteligencia artificial para la investigación, pero aquí nos vamos a centrar en unas específicas que pueden ayudarnos en la escritura. Es muy importante usar con cuidado estas herramientas. Hay muchas discusiones alrededor de esto, entre ellas alrededor del tema de la inteligencia artificial en investigación. Aquí en las diapositivas ustedes pueden ver algunos de los temas en los que hay grandes discusiones y que es importante tener en cuenta cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Lo primero es que en algunos casos puede ser considerada una mala conducta científica y es importante saber cuál es el límite del uso de esas herramientas. También hay un alto riesgo de plagio porque cuando desarrollamos estas cuando usamos estas herramientas generativas, no sabemos esa información de dónde viene. A menudo también puede utilizar información equivocada y desactualizada porque el entrenamiento de este lenguaje no necesariamente tiene la información con la evidencia actualizada a este momento. También hay un gran riesgo de manipulación de datos y, por supuesto, toda una discusión alrededor de la autoría. Nos preguntamos, por ejemplo, si hay una herramienta de inteligencia artificial que puede generar contenido, ¿esa herramienta se considera autora del texto o coautor del texto? Estas son preguntas que se ha hecho, digamos, la sociedad hoy a partir del uso de la inteligencia artificial. Es muy importante tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer procesos de divulgación de la evidencia científica que hay unos lineamientos ya existentes sobre el uso de la inteligencia artificial. Si bien es un campo nuevo, en general se ha desarrollado de manera muy rápida también esos lineamientos de uso con ese enfoque de uso responsable de la inteligencia artificial. Este es un ejemplo de ellos, esta es una parte de la política de Science, por ejemplo. Science es una editorial de revistas especializadas en el área académica en las que los profesionales de la salud solemos publicar. Y fíjense que en este ejemplo de política se considera
que el uso de esos contenidos desarrollados por algoritmos de inteligencia artificial, pues no pueden ser acompañados, no pueden ser publicados en esta edición a no ser que haya un permiso explícito del editor. Este tipo de regulaciones han empezado, digamos, a transformarse y a actualizarse, generando o permitiendo el uso de la inteligencia artificial para las publicaciones académicas, pero con límites importantes y relacionada mucho con las buenas prácticas y la ética en la investigación. Otro ejemplo muy importante para nuestra área es la editorial también American Association for Cancer Research, en donde los profesionales de la salud pues publicamos a menudo y aquí también se considera, en este caso se considera una conducta, una mala conducta científica utilizar esos contenidos generados por computador. No necesariamente que se utilicen es, digamos, está completamente prohibido, pero sí hay unas actitudes o unas conductas que nosotros necesitamos asegurar cuando usamos este tipo de herramientas, para no caer precisamente en una mala conducta científica. Entonces, a continuación vamos a revisar cómo podemos hacerlo. Es muy importante que cada vez que pensemos en publicar en una revista científica, consultemos las políticas de uso de uso de este tipo de herramientas en esa editorial en específico. En general hay una discusión amplia en este momento, digamos en la actualidad, y se está empezando, pues hay una apertura también al uso de estas herramientas, pero como les digo, con unas prácticas limitadas. La Universidad de los Andes particularmente está generando esos lineamientos de uso de inteligencia artificial en el espacio educativo. Básicamente nos llama o hace un llamado específico a que ese uso sea informado, sea transparente, íntegro y ético, por supuesto, también responsable, haya un uso diversificado de estas herramientas, sea idóneo y sobre todo, algo que hemos insistido mucho desde el Centro de Investigaciones, es que sea siempre con un sentido crítico del investigador. No significa que no lo podamos usar, significa que debemos utilizarlo de manera responsable. Eso implica que debemos registrar y declarar cuando utilizamos esta inteligencia artificial y sobre todo considerarla como una herramienta de trabajo que nos permite mejorar o hacer incluso más rápido actividades que quizás nos demandaban mayor tiempo. Entonces, como un ejemplo, vamos a utilizar estas tres herramientas de inteligencia artificial y vamos a hablar de cada una de ellas haciendo tareas específicas. La primera, vamos a utilizar la inteligencia artificial tradicional de Grammarly para revisar textos en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque a menudo o en general en el espacio académico, los resúmenes o abstracts, independientemente del idioma en el que está escrito el contenido del paper como tal, los resúmenes están escritos en inglés. Entonces, esta es una herramienta que nos ayudará muchísimo a escribir o a revisar la gramática de los abstracts escritos en inglés. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio. Les voy a pedir que lo vayan a hacer, lo hagan en sus computadores al tiempo si tienen la oportunidad. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar un ejemplo de abstract, que es este. Vamos a utilizar únicamente el párrafo de la introducción para hacer el ejercicio de revisión gramática. Para ingresar a Grammarly, vamos a ingresar a grammarly.com y nosotros podemos entrar en login si ya tienen una cuenta o pueden crear su cuenta entrando con Google, con su cuenta de Google. En Grammarly encontramos aquí diferentes trabajos. En este caso, vamos a incluir párrafo. Aquí es muy importante decirle a las herramientas, pues, cuáles son estos criterios de escritura que necesitamos. Particularmente Grammarly nos pregunta por la audiencia. En este caso, como es un abstract académico, pues la audiencia a la que va dirigido es una audiencia experta. También, necesitamos que la escritura sea formal y en este caso,
pues solo la versión premium tiene la posibilidad de generar el dominio, pero de todas maneras nos va a ayudar con la revisión gramatical. También nos pregunta por el objetivo o la intención. Como es un abstract, la intención es informar o describir, particularmente describir lo que el estudio presentó de una manera resumida. Entonces lo vamos a permitir ingresar y el Grammarly nos va a arrojar propuestas de cambio para cada uno de las opciones que tenemos acá. Es muy importante revisar exactamente lo que nos está sugiriendo el Grammarly. Aquí particularmente los colores o los colores que usa, las convenciones que usa, se refieren a correcciones específicamente gramática, sobre la claridad o de diferentes tipos. Aquí vamos a hacer la corrección de gramática. Entonces, en este sentido, él nos sugiere acá en, eh, aquí en este nos sugiere particularmente que no usemos have, sino are. En este caso es importante revisar específicamente qué es lo que queremos decir y en este caso evidentemente pues es un error del uso del verbo. Entonces vamos a aceptar esa sugerencia. También necesitamos nosotros revisar cuál es el uso de esos conceptos. Aquí nos hace una sugerencia para hablar en plural de las restricciones de la publicidad o de las advertencias. En general, lo que yo debería hacer es buscar cuál es el concepto que se utiliza en el área académica para hablar de este tema y efectivamente el concepto es restricción de la publicidad. Entonces, en este caso, pues lo voy a rechazar. Esto aquí nos permite, esto creo que necesita es una coma, perfecto. Aquí nos permite pues hacer correcciones sobre la gramática. Como nosotros utilizamos inteligencia artificial para hacer esta revisión, pues ya lo que nosotros realicemos acá, lo que copiemos acá, que es el contenido generado o esta corrección, pues ya no lo vamos a poder enviar de esta manera, sino que necesitamos declarar que efectivamente utilizamos inteligencia artificial, que es una de las buenas prácticas o de las prácticas éticas en el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos declarar esto? Adicionamos, puede ser, a veces lo pide la editorial, no lo pide declarar en el espacio de la metodología, o en este caso que no tenemos específicamente una instrucción al respecto, lo podemos hacer con una nota al pie. Vamos a hacer un ejemplo. Se usó inteligencia artificial con Grammarly para revisar la gramática en este abstract. Gramática en este resumen. Y de esta manera, pues podemos generar la declaración que necesitamos realizar relacionada con esto. La siguiente herramienta que vamos a trabajar la vamos a utilizar para hacer 3 tareas. La primera es revisar la gramática del texto, revisar la claridad y fluidez y reducir la cantidad de palabras. Vamos a utilizar en este escenario una herramienta de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir eso? Que genera contenido, es decir, crea un nuevo contenido. La herramienta artificial que más utilizamos es ChatGPT. Sin embargo, la versión abierta de ChatGPT, que es la que normalmente se utiliza, digamos en general, es la que las personas utilizan, esta herramienta tiene un grave problema de confidencialidad porque la información que se entrega a la nube es una información de la que perdemos control e incluso propiedad. Y esto en la escritura académica es muy importante porque en la escritura académica necesitamos mantener la autoría. En el momento en que nosotros entreguemos información a este uso de a estas herramientas de inteligencia artificial sin revisar sus políticas de confidencialidad o estar seguros de esas políticas, pues vamos a perder, incluso podemos llegar a perder la autoridad de lo que nosotros escribimos. Y eso es importante tener en cuenta. Como la versión de ChatGPT abierta
tiene esos problemas de confidencialidad porque perdemos la información que está ahí, la soltamos y perdemos la propiedad y el control de ello, vamos a utilizar la herramienta que desde la universidad, dadas las licencias que la universidad maneja, pues podemos estar un poco más seguros o le podemos entregar información porque tiene unas políticas de confidencialidad. En este caso se llama Copilot, que es un complemento de Microsoft que usa inteligencia artificial. La buena noticia es, con el usuario, es que con el usuario de la universidad podemos hacer uso de esta herramienta. Entonces vamos a ir a Copilot. Para ingresar a la herramienta podemos escribir en el buscador copilot.microsoft.com y vamos a iniciar sesión. Es muy importante que ustedes utilicen los usuarios de la universidad cuando estén utilizando Copilot, porque Copilot tiene una versión abierta que pueden utilizar con su cuenta personal, pero no tiene las políticas de confidencialidad y no nos asegura que la información que entregamos se va a mantener como confidencialidad. Entonces, en este caso, recuerden siempre loguearse con la universidad. Entonces, vamos a ingresar con los datos de la universidad. Y básicamente es un chat de inteligencia artificial generativa muy similar a ChatGPT. Como vemos en la pantalla, es muy importante utilizar prompts eficientes. Un prompt es una frase o pregunta que utilizamos para conversar con con estas máquinas que usan lenguaje de aprendizaje. Básicamente, los prompts eficientes tienen estas cuatro partes. Es importante decirle cuál es el rol, cuál es el contexto en el que se va a realizar esa acción, cuál es la acción que le estamos pidiendo a la máquina realizar y cuál es el formato de salida y las restricciones que va a utilizar. De esta manera le vamos a dar la instrucción a Copilot. Primero le vamos a dar un rol. Como, ¿Cuál es mi rol en este caso? Pues soy autora de un escrito de salud pública. Como autor de un estudio de salud pública, luego le vamos a dar un contexto. ¿Qué es lo que estoy buscando? Busco mejorar la calidad de mi escrito en inglés. Aquí es importante que le demos todas las especificaciones. Luego viene la acción. ¿Qué es lo que necesitamos? Por favor, revisar la gramática del texto y además haga sugerencias para mejorar la fluidez y claridad y para reducir la cantidad de palabras a, vamos a ponerle en este caso, vamos a utilizar solo un párrafo para el ejemplo, 60 en total. Esto es lo que le estamos pidiendo que haga al ChatGPT, la inteligencia artificial. Luego le vamos a indicar cuál es el formato de salida. Entonces, presente el resultado en párrafos y señale los cambios en negrilla. Entonces, el texto a revisar es, vamos a revisar que esté bien escrito todo. Y vamos a volver aquí, vamos a utilizar los resultados. Y vamos a enviar. Como podemos ver, pues nos da algunas sugerencias y nosotros debemos revisar pues cuáles son esas sugerencias que nos está dando.
Por ejemplo, nos indica aquí después en la última oración algunas sugerencias. In overall, aquí tenemos las marcas. In overall de participants, bueno, aquí vamos revisando. Aquí es muy importante, por ejemplo, aquí nos da una sugerencia sobre un término, incluyendo este término particularmente. Es importante revisar que nos hace una sugerencia sobre un término académico. Entonces, la indicación o lo que deberíamos hacer aquí es buscar en los descriptores de PubMed o en los descriptores de Match si estos términos son específicamente los que se usan. En este caso, por ejemplo, este es un término que puede utilizarse, pero particularmente el término que está en la literatura es este que indicamos o como está escrito de manera previa. Entonces, este es un caso en el que, por ejemplo, no deberíamos nosotros aceptar la sugerencia de la inteligencia artificial. Vamos a continuar con el uso de otro tipo de inteligencia artificial, que es Jane, que este es interesante, que es el Journal Author Name Estimator. Y lo que vamos a hacer acá es identificar qué investigadores trabajan temas similares, identificar revistas científicas para la publicación. Es particularmente lo que hace esta herramienta. Entonces vamos a ir a esta herramienta. Para ingresar a ella pueden colocar en su buscador jane.biosemantics.org y en la parte de abajo podemos revisar cuáles son las políticas de esta herramienta. Entonces fíjense que aquí de primeras nos hablan sobre la confidencialidad. ¿Es seguro enviar abstract a esta aplicación? Aquí nos describen particularmente que la información que usamos en esta herramienta no va a quedar guardada en la nube y esto lo que significa es que no alimenta la información que estamos acá. Sin embargo, pues esta herramienta nos da la oportunidad de desordenar las palabras, aunque esto, pues por supuesto que limita su efectividad. Lo que vamos aquí a hacer para el ejemplo es copiar el abstract que tenemos y le vamos a colocar algunas restricciones. Por ejemplo, yo quiero buscar publicaciones escritas en inglés y en español particularmente, porque las otras pues igual no les voy a poder consultar porque primero no voy a poder publicar en ellas particularmente porque digamos, no manejo ese lenguaje. Luego le vamos a indicar cuáles son el tipo de publicaciones que voy a utilizar. Entonces, en este caso es un artículo de investigación o un artículo clásico. Voy a colocar alguna preferencia, entonces en este caso pues no voy a colocar preferencia o si necesito realizar o puedo realizar, tengo la financiación o cuento con los fondos para realizar un Open Access, pues voy a colocar, por ejemplo, Open Access o que me excluya esos Open Access. En este caso, pues no tengo ninguna preferencia. Y particularmente aquí nos dice si quieren que lo busquemos en PubMed Central o si no limitamos esa búsqueda. Aquí lo voy a colocar como no preferencia. Y lo primero que vamos a hacer es buscar autores. También nos da la opción de buscar artículos como ven. Aquí en buscar autores, particularmente fíjense que me da información sobre estas personas que han publicado estudios similares. Por supuesto que es un estudio hecho en Colombia, pues nos van a aparecer, por ejemplo, autores o investigadores que trabajan el tema en Colombia, pero también otros investigadores que han publicado, quizás los más reconocidos en esta área. Yo puedo ver el email asociado de esta persona o incluso me puedo pedirle que me muestre aquellos artículos que está encontrando. Y aquí voy a encontrar información al respecto. Y pues por supuesto que puedo ir a cada uno de los artículos. Este es el caso de un artículo pues similar o que trata del mismo tema. Entonces vamos a devolvernos para decirle ya no para buscar autores similares, sino para buscar revistas en donde pueda publicar. Y aquí fíjense que me va a dar información de aquellas revistas que más publican sobre el tema o que este artículo
pues pueden estar interesados en publicar este tipo de artículos. Y me da información sobre las características del Open Access, las características y otros puntajes y características. Aquí voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son esos papers que han sido publicados allí. Eso significa, pues es que esto me ahorra básicamente tiempo, porque puedo filtrar de manera más específica y ajustada a mi estudio estas características de las revistas en las que quiero publicar o que pueden ser objetivo. También me facilita encontrar cuál es el alcance que ellos tienen, cuál es la influencia y me da pues algunos indicadores de este tipo de journals. Estas son las tres herramientas que queríamos trabajar con ustedes el día de hoy. En este taller es sin antes hacer un resumen particularmente de qué es lo que debemos tener en cuenta. Siempre recuerde informar cuándo y cómo se usaron las herramientas de inteligencia artificial generativas. Hay que decir cuál es la herramienta que se usa y para qué se usa. Es muy importante verificar la confidencialidad de cada herramienta antes de usarla. Como les decía, las herramientas de inteligencia artificial generativa que son abiertas usualmente no tienen restricción sobre la confidencialidad, por lo que es muy importante que nosotros usemos estas herramientas de manera responsable y con cuidado. Nunca entregue información confidencial si no ha verificado cuáles son las políticas de confidencialidad de cada herramienta. Use prompts apropiados en los cuales se incluyen un rol, la acción, el contexto y el formato de salida y restricciones. Revise siempre los resultados y siempre tome decisiones como investigador. Algo muy importante es no hacer propio el contenido que se genera en estos espacios y siempre pues dar crédito o reconocer ese uso de la herramienta. Maneja adecuadamente las fuentes y los sistemas de situación y recuerde pues que la inteligencia artificial es solo una herramienta de trabajo y que hay múltiples herramientas que se pueden utilizar. Y siempre tengamos en cuenta que nos debemos parar en el sentido crítico del investigador. Son ustedes los investigadores. La herramienta, como lo hemos visto en otros talleres, siempre las herramientas tecnológicas son una ayuda, pero quien sigue siendo el investigador son ustedes. Entonces deben tomar decisiones y tener ese sentido crítico en la investigación. Para finalizar, vamos a hacer una revisión rápida de los aprendizajes. Básicamente, el día de hoy pudimos trabajar estas 4 preguntas. Hoy pudimos entender cuáles son las características de un abstract ganador, cuáles son aquellas secciones o partes de un abstract, qué características de la escritura hacen que un abstract sea claro, riguroso y competitivo. Y aquí hago referencia muy específicamente a que recuerden que planear un texto es el paso más importante para el éxito de la escritura. Allí ustedes pueden asegurar que tiene una estructura coherente y lógica, pero además les facilita iniciar con el proceso de la escritura. Recuerden que en la escritura académica se usan frases cortas y la información que entregamos y la comunicación es muy concreta. Y finalmente hablamos de cuáles son las ventajas y desventajas de las herramientas de inteligencia artificial para la escritura académica. Con esto nos despedimos y agradecemos por el espacio brindado.